Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar en este lugar para poder trasladar el consejo de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y a darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por el privilegio que nos da de poder estar en esta mañana a punto de predicar la palabra y suplicarle desde ya que su palabra no regrese vacía, sino que cumpla el bendito propósito por el cual la ha enviado. Amén. Me acompañan, mis amados hermanos, a hacer una palabra de oración y a presentarnos delante del Rey Dios Todopoderoso. Muchas gracias te damos en este momento, Señor, una vez más por este precioso privilegio que nos das de poder trasladar, Señor, el consejo de tu palabra por estos medios. Te suplicamos, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de amor, Dios de paz, que nos ministres de una forma integral, Señor, que traigas salud a nuestro cuerpo, conocimiento y libertad a nuestra alma y comunión, Señor, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, así te lo suplicamos en esta hora. Pon por favor guarda en mis labios para que todo lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, Señor. En tu nombre santo, Señor, una vez más te suplico que la palabra, Señor, el consejo que has enviado en esta oportunidad pueda ser atesorado, Señor, en nuestros corazones y que la misma, Señor, tu palabra no regrese a ti vacía, Padre, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Bendigo desde ya, Señor, a cada uno de tus hijos, Dios Todopoderoso, que van a escuchar este tema, Padre bendito, ya sea en vivo o en diferido. Te suplico desde ya, Señor, que bendigas sus casas, sus hogares, sus matrimonios, a sus hijos, Señor, a su cónyuge, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, para que podamos llevar mucho fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más, mis amados hermanos. Estamos aquí en este lugar para poder trasladar el consejo de la palabra. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema relacionado, mis amados hermanos, a la guerra espiritual. Amén. Entendemos de que a la guerra espiritual se le llama, mis amados, así o lo describimos de esta forma, entendiendo cuando hay algún tipo de enemigo espiritual y que por medio del conocimiento que nosotros adquirimos a la luz de la palabra poder permanecer, poder atacar, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús y no ser derrotados por entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas. Amén. En el nombre de Jesús vamos a hablar este tema, lo hemos titulado Ataduras del creyente, mis amados hermanos, y vamos a suplicarle al Señor que nos hable. Amén. Entonces vamos a ver las ataduras del creyente. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 43 y 44, la palabra del Señor dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, ojo con esto, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir. Amén. Entonces es importante, mis amados hermanos, que entendamos a la luz de la palabra de que hay momentos acá, en este caso como el caso de Lázaro, que pueda ser espiritualmente, que pueda ser almáticamente o físicamente, como en el caso de Lázaro, que podamos ver muerte, mis amados hermanos, y así va a ser, porque recordemos que la Biblia claramente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, mis amados hermanos, y luego, según el caso que nos toque, ahora nosotros los que hayamos quedado seremos levantados y reunidos con Él, mis amados hermanos, en el aire. Amén. Estamos hablando del arrebatamiento, pero la promesa es de que habrá resurrección. Entonces quiero dejar claro esto, mis amados hermanos, de que no importa entonces si el problema es en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. El Dios que tenemos tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder, mis amados hermanos, como resucitó a Cristo de la muerte para resucitarnos a nosotros también. Pero en este caso lo resucitó, amén,
Podemos tipificar esto también como cuando una persona acaba de abrirle su corazón al Señor Jesús, acaba de nacer de nuevo, pero es necesario, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, quitarle todas las ataduras, o aún podemos decirlo así, todas las mañas o vanas maneras de vivir o costumbres, mis amados hermanos, adquiridas según el estilo de vida que esta persona llevaba. Entonces acá lo vemos igual, que el Señor resucita a Lázaro y Lázaro sale de la tumba, mis amados hermanos, resucitado, pero nos damos cuenta claramente que luego el Señor dice y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas. O sea, ya había resucitado, pero estaba atado. Luego dice, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatarlo y dejarlo ir. Entonces tenemos que ver que a la luz de la palabra, en palabras del mismo Señor Jesús, mis amados hermanos, la palabra nos muestra de que como creyentes podemos tener una vida, mis amados hermanos, que tal vez ya resucitó, una vida con principios cristianos, con principios de la palabra, pero aún con cosas, mis amados hermanos, en nuestro ser integral, que son ataduras, y es necesario que el Señor venga por medio de sus ministros, mis amados hermanos, y nos desate, porque es lo que la palabra muestra acá. El Señor pues lo resucitó, pero no vemos que Él se haya acercado a desatarlo, sino claramente Él le dice a sus discípulos desatarlo. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, espero con la ayuda de Él poder trasladar este mensaje, mis amados hermanos, y que a la luz de la palabra podamos reconocer nosotros, porque de eso se trata, identificar, y una vez reconocer y lo logremos identificar, poder trabajar, mis amados hermanos, o buscar a nuestras coberturas, aunque este proceso sea un poco difícil, para poder, mis amados hermanos, ser libres de toda atadura. Dicen unos significados acá: ataduras, cuando las emociones, la mente y la voluntad de una persona llegan a enredarse, escuchen bien esto, al punto donde los pensamientos ya no son propios. Leo una vez más. ¿Qué es una atadura? Es cuando las emociones, la mente y la voluntad de una persona llegan a enredarse al punto donde los pensamientos ya no son propios. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de actitudes, mis amados hermanos, de personas que podemos decir que son cristianas, que han nacido de nuevo, que podemos dar quizás hasta testimonio de que sí le abrieron su corazón al Señor, pero empiezan a actuar de cierta forma diferente. Yo una oportunidad conocí a una persona muy espiritual. Cuando ministraba la alabanza, la gloria del Señor descendía, pero de repente empezó con deseos de tomar alcohol, y empezó a tomar al punto que pues no paró tan bien que se diga. Amén. Entonces, este tipo de actitudes, mis amados hermanos, a esto se le llama ataduras. Dice una vez más, cuando las emociones, la mente y la voluntad de una persona llegan a enredarse al punto donde los pensamientos ya no son propios. Escuchamos, mis amados hermanos, a gente pues que le ha abierto su corazón al Señor hablando cosas que no son. Esto es definitivamente una atadura, que a la luz de la palabra muestra de que esa atadura pues tiene que ser quitada, mis amados hermanos. Enredado en su alma con el mundo espiritual negativo o con otra persona. La Biblia, por ejemplo, habla aquí de estas dos cosas, mis amados hermanos, cuando dice enredado en el alma, en el mundo espiritual negativo o con otra persona. La Biblia habla que cuando un varón se hace uno, lo dice así, con una ramera, pues se está diciendo claramente, se están haciendo uno. Entonces lo que hay en él pasa a ella, y lo que hay en ella pasa a él. Y aquí sabrá Dios, mis amados hermanos, cuántos hombres se habrán acostado con aquella mujer, que es trasladado al otro hombre que llega a acostarse con ella también. Y esto, mis amados hermanos, es una atadura en el alma, es una ligadura en el alma, que quien tal lo haya hecho, ya sea hombre o sea mujer, que se haya metido con una prostituta, tendrá que ser ministrado, tendrá que ser
confesado este pecado para que se quiten esas ataduras, porque muchas veces vienen problemas en el índole sexual dentro del matrimonio por la forma en la que él o ella tuvieron su primer contacto sexual. Así que estas ataduras en el nombre del Señor hay que romperlas, mis amados hermanos. Y en el mundo espiritual, muchas veces, mis amados hermanos, hay gente que consciente e inconscientemente le entrega su alma al Señor, hace pacto con Satanás, por ejemplo, tal vez no literalmente que hacen pacto, pero algunos sí lo hacen. Otros han visitado centros de brujería, entonces ahí esas almas quedan ligadas, mis amados hermanos. Por ejemplo, la Biblia, hay una cita muy hermosa en el Cantar de los Cantares que dice: prendiste mi corazón. Alguna otra versión dice: has cautivado mi corazón, amada mía, hermosa mía, con una sola de tus miradas. Y muchos jovencitos, cuando están conquistando ahí a la persona, o aún señoritas que están conquistando al joven que les gusta, utilizan esta cita y le dicen: prendiste mi corazón. Le entregan el corazón a un hombre, a una mujer, y eso, mis amados hermanos, causa también una atadura en el alma. Y también hay que desarraigar, hay que cortar, hay que romper, mis amados hermanos, con todas esas ataduras para que la persona sea libre. He visto casos, mis amados hermanos, en donde hace mucho tiempo atrás alguien conoció a alguien, le entregó tal vez su alma, o tal vez hasta le entregó su cuerpo. Pasa el tiempo, la otra persona o esta persona se casan, pero siguen teniendo aún, mis amados hermanos, recuerdos, ataduras, pensamientos, sueños con la otra persona. Eso nos muestra nada más que son síntomas de una atadura. El alma atada opera bajo influencia. Tenemos que tener claro esto, y que cuando hay una atadura, mis amados hermanos, el alma va a estar influenciada definitivamente por espíritus inmundos de parte del reino de las tinieblas. Así que el Señor nos libre para poder mantener nuestra alma libre, mis amados hermanos. Y si la vamos a atar o a ligar, pues que sea a los pies de Cristo, mis amados hermanos, en donde sabemos que recibiremos consuelo, el socorro oportuno para nuestra alma. Algo o alguien obligará al alma del individuo para hacer cosas que van en contra de la vida prometida que Dios nos da. Vean lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 11. Entonces claramente dice este comentario: algo o alguien obligará al alma del individuo para hacer cosas que van en contra de la vida prometida que Dios da. Claramente lo vemos acá en el libro de Génesis capítulo 3 y versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ustedes y yo ya sabemos, mis amados hermanos, lo que está escrito en el capítulo 3 del libro de Génesis. Dice la palabra que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado y que estaba en el huerto. Sabemos que engañó a Eva, le dijo que Dios sabía que si comían del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a ser como Dios. Y al final ustedes y yo sabemos qué es lo que pasó, mis amados hermanos. La serpiente la engañó a la mujer dio a probar el mismo fruto a su esposo, ¿verdad? Y la consecuencia fue que ciertamente se le terminó abriendo su conocimiento, porque estaban desnudos, mas sin embargo la Biblia muestra que ellos no lo percibían antes del pecado. Entonces el pecado trajo a ellos cierto conocimiento, mis amados hermanos, que no tenía por qué llegar a sus vidas, mas sin embargo llegó. Y cuando el Señor decide descender para ver a su creación, ustedes y yo sabemos que la Biblia muestra que Adán y Eva se escondieron detrás de unos arbustos, y luego la pregunta que Dios hace es: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces acá nos damos cuenta, según este comentario de las ataduras, de que algo, mis amados hermanos, tiene que pasar en la vida de una persona que está bien, está caminando bien espiritualmente hablando, se está esforzando en el tiempo cuando lo podíamos hacer, se estaba congregando, estaba sirviendo, se le miraba y se le sentía
esa vida espiritual, pero luego de la noche a la mañana resulta que cualquier otra cosa es más importante que el congregarse, empieza a alejarse, empieza a apartarse, empieza quizás hasta a ver errores de los pastores, errores en sus padres, errores en los hermanos de la iglesia. Eso no es nada más porque si no es nada más porque alguien le haya hecho algo, sino simple y sencillamente lo que está pasando, mis amados hermanos, es que el enemigo o alguna entidad espiritual de parte de él está influenciando, y ahora ya no hay deleite en aquello que antes se deleitaba, ahora encuentra defectos. Entonces lo que se está manifestando ahí, mis amados hermanos, es que hay una atadura, y en el nombre de Jesús tenemos que romper esa atadura para que esa alma sea libre y vuelva a deleitarse una vez más delante de la presencia del Señor. Cuando vemos los significados de esta palabra, cuando el Señor le pregunta al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?, la palabra enseñar lo que significa es mensajero, anunciar, está entre paréntesis, siempre de boca a alguien presente. Entonces esto fue exactamente lo que pasó, mis amados hermanos. La serpiente, ustedes y yo lo sabemos que es tipo, figura del diablo, o el mismo diablo manifestándose por medio de una serpiente, le dio una instrucción, le dio un mensaje, mis amados hermanos, equivocado, mas sin embargo y la mujer cayó, hizo que cayera su esposo también, y ustedes y yo sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces tenemos que reconocer que cuando hay una atadura, mis amados hermanos, la actitud, los pensamientos, la forma de hablar, podemos hablar hasta de la forma de vestir, cambia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, nos muestra que el Señor, mis amados hermanos, nos constriñe. Cuando vemos esa palabra constriñe, esto tiene que ver con un cambio de actitud. Empezamos a hacer cosas que antes no nos gustaba. Por ejemplo, quizás a muchos, mis amados hermanos, no nos gustaba congregarnos, porque yo en un tiempo fui uno de esos que no me gustaba congregarme, pero el Espíritu trae eso que dice la palabra, que el Espíritu del Señor nos constriñe, y empezamos a hacer cosas que no hacíamos. Antes no me gustaba congregarme y ahora encuentro un deleite en congregarme. Ahora es una necesidad congregarme. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra dice, que nos constriñe. Y tenemos que entender que entonces cuando estamos constriñidos, mis amados hermanos, empezamos a buscar las cosas de Dios y a tener deleite. Pero cuando lo dejamos de estar, es porque las ataduras en el alma, en el espíritu o aún en el cuerpo, porque la Biblia habla acerca de que en nuestro cuerpo tiene ciertas leyes, mis amados hermanos, leyes que llevan al ser humano a hacer lo que no conviene, a hacer lo que no edifica, llevan al ser humano a saber que hay cosas que lo esclavizan, pero a pesar de todo encuentra deleite. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el pan comido en lo oculto, dice, es placentero. Hay deleite en hacer cosas en lo secreto, en lo oculto. Estas son las leyes, mis amados hermanos, que se manifiestan en nuestros cuerpos, que nos llevan a hacer lo que no conviene, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta entonces que esto que nos lleva a hacer lo que no conviene, no edifica o esclaviza, es una atadura, y en el nombre de Jesús tenemos que buscar desatarnos, mis amados hermanos. Y en la cita bíblica con la que iniciamos la base bíblica, mis amados hermanos, solamente dice y el que, Juan 11:44, y el que había muerto salió, los pies, las manos atados y con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatarlo. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que las ataduras, mis amados hermanos, tienen que ser quitadas por un ministro de parte de Dios. Amén. Porque claramente nos damos cuenta, el Señor resucitó, el Señor dio vida nueva, el Señor da vida eterna, mis amados hermanos, pero las ataduras solamente las puede quitar, según el pasaje que estamos viendo, un ministro delegado de parte del Señor. Esta pues es la primera parte de este tema. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a ministrar la segunda parte para poder entenderlo un poco más y un poco mejor, y poder ministrar ya algo más completo, y que a la luz de la palabra ustedes y yo busquemos que el Espíritu de Dios nos transforme, mis amados hermanos. Descripción de operación de las ataduras.
Las ataduras pretenden afectar, escúchenme esto, nuestro presente para ganar tu futuro con el arma destructiva llamada nuestro pasado. Entonces, ¿cuál es el fin de las ataduras? Estorbar nuestro diario vivir, nuestro presente, mis amados hermanos, para que lo que venga, ya venga bajo una influencia de una atadura, bajo una influencia de alguna entidad espiritual, bajo una influencia del mismo diablo, que Jehová lo reprenda, mis amados hermanos, y todo esto va a causar que no podamos ni en el presente ni en el futuro ser libres o buscar una nueva vida por los días que van quedando atrás, que se convierten en pasado, y entonces el pasado va a ser toda la vida, mis amados hermanos, una acusación. Y esto es lo que nos muestra de gente que ha cometido errores en el pasado, en el presente sigue llevando una vida más o menos, ¿verdad? Entonces su futuro nunca va a ser un futuro fructífero. ¿Por qué? Porque las ataduras del pasado le estorbaron en el pasado, le están estorbando en el presente y le van a estorbar el futuro. ¿Por qué? Porque nunca podrá fluir o ser lo que Dios dijo que tenía que ser. Entonces tenemos que tener bien claro, mis amados hermanos, y suplicarle al Señor en el nombre de Jesús que nos ayude para poder permanecer firmes. Y una vez identificadas, repito una vez más, las ataduras, mis amados hermanos, a buscar en el nombre de Jesús una plena libertad. Permítame un momento. Ahí estamos. Hay un calor abundante, mis amados hermanos. Pero entonces vamos en este punto. Descripción de la operación de las ataduras. Las ataduras pretenden afectar nuestro presente para ganar nuestro futuro con el arma destructiva llamada nuestro pasado. Entonces, según mis amados hermanos, nuestro estilo de vida, mis amados hermanos, así vamos a poder manifestar nosotros delante del Señor. Así que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia, mis amados hermanos, de nuestras vidas. Bueno, aquí en el libro de Ezequiel hay algo muy impresionante. Ezequiel capítulo 16 versículo 2 y 4, hay algo que quiero mostrarles acá, pero vamos a hacer algo primero acá, permítanme. Amén. En esta cita hay algo que queremos trasladar con ayuda del Señor, solo que ahorita que lo estoy viendo pues no me di cuenta de algo ahí, pero hay un cambio, pero en el color de la letra lo vamos a identificar. Dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 16 versículo 2 y 4, sigue hablando de las ataduras, y nos vamos a dar cuenta con este pasaje de aún qué tipo de ataduras, mis amados hermanos, tenemos que romper o ministrarnos para que el Señor pues nos ayude y nos haga, como lo dice su palabra, verdaderamente libre. Ezequiel 16, 2 al 4 dice: Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones, y di: así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento. Aquí es donde les digo que de plano algún teclazo di mal ahí y se me cambiaron las letras, pero aquí ya lo logré identificar. Entonces dice: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Vean eso. Tu padre era amorreo y tu madre era etea. Solamente miren estos tres tipos de personas que formaron el origen, mis amados hermanos. Dice una vez más:
por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Luego dice, tu padre era amorreo y tu madre era etea. Cuando vemos, mis amados hermanos, a estos, los cananeos, los amorreos y los eteos, todos eran enemigos del pueblo de Dios, todos eran enemigos de Israel, mis amados hermanos. Dicen, escuchen bien esto es lo que nos interesa. Entonces vemos sus orígenes, ni siquiera eran unos orígenes dignos, mis amados hermanos, sino eran unos orígenes pues de mucho cuidado, de donde se atraían muchas ataduras. Recordemos que cuando Cam comete el error con su padre Noé, Noé se levanta y dice, maldito sea Canaán. Y aquí dice, por tu origen de nacimiento eres de la tierra del cananeo. Y los cananeos, mis amados hermanos, son los descendientes de Cam, a quienes Noé se había desatado una maldición sobre de ellos. Entonces démonos cuenta solamente desde ahí que ya había maldición solamente en el nacimiento de origen cananeo, mis amados hermanos. Luego dice, ojo con esto, aquí está la clave de las ataduras. En cuanto a tu nacimiento, dice, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces démonos cuenta, y ahorita vamos a ver, esto es muy impresionante cuando habla del cordón umbilical, porque resulta que con el cordón umbilical el feto y la placenta, que está todo íntimamente ligado, dentro de estas tres cosas que mencionamos, el cordón umbilical, el feto y la placenta, mis amados hermanos, son tres cosas en medio de las cuales hay información del padre, hay información de la madre y también hay información del mismo niño o niña, de la misma criatura que se está formando en el vientre. Por eso es impresionante que dice acá, tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, de tu padre amorreo y de tu madre etea. Entonces el resultado, mis amados hermanos, de la mezcla de un origen cananeo, de amorreo y de eteo, viene a ser, mis amados hermanos, un pueblo que solamente por su origen, que por las mismas ataduras que tenían, no merecía ser pueblo de Dios, pero por la gracia y la misericordia, por el reconocimiento de estar atado, mis amados hermanos, Dios hace una obra y a un pueblo que no era su pueblo, estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Y aún estoy hablando también del pueblo judío, de los israelitas. Dios hizo uno, dice que botó la pared intermedia entre los judíos y nosotros, y de los dos pueblos hizo uno, mis amados hermanos. Pero de este pueblo, mis amados hermanos, de este pueblo, mejor dicho, lo van a formar todos aquellos que en el nombre de Jesús reconozcan que hay ataduras y empiecen a trabajar para romper esas ataduras, para desatar esas ataduras. Sigue diciendo, leo una vez más el versículo 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Entonces acá tenemos que analizar algo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, y que Dios nos libre de estar señalando o acusando a nuestros padres, porque en medio de todo Dios sabe por qué nos envió exactamente los padres que tenemos. Él lo sabe, pero sí es muy importante, mis amados hermanos, que identifiquemos qué estaba pasando en la vida de nuestros padres. Para eso pues tenemos que preguntarles, de verdad, cuando ellos decidieron, mis amados hermanos, engendrar y concebir y pues luego dar a luz nuestras vidas, ¿qué estaba pasando? Fuimos nosotros niños o niñas, según el caso, deseados. Habremos sido, mis amados hermanos, fruto de alguna fornicación, fruto de alguna violación, fruto de, como lo dicen, ¿verdad?, una noche de copas, fruto de un descuido. ¿O qué habrá pasado exactamente cuando nos engendraron, cuando nos concibieron y aún cuando nos dieron a luz? ¿O fuimos nosotros, mis amados hermanos, estos niños que aparece el niño y desaparece el padre? Entonces hay muchas cosas que tenemos que analizar, porque todo esto, mis amados hermanos, puede aún el día de hoy mantenernos bajo una atadura que solamente al identificarla, porque claramente lo dice la Biblia, que cuando Lázaro salió, pues claramente dice, se vio que él estaba atado de manos
de pies traía un sudario, o sea, aún la cabeza la traía atada, mis amados hermanos, y el Señor dice, desátenlo. Entonces, aquí a las personas que están atadas, mis amados hermanos, se les echa de ver, pero otra cosa es que lo reconozcan, otra cosa es que se dejen, porque hay mucha gente que puede reconocer y saber que sí están atados, pero otra cosa es que reconociéndolo busquen quien los desate. Y en este caso el mejor ejemplo para poder desatar pues es el ministro, mis amados hermanos, que te cubre, o aquella persona que ha reconocido como tu pastor, como tu pastora, para que en el nombre de Jesús, por medio de él o de ella, Dios haga una obra plena en tu vida, mi amado hermano. Entonces espero yo en el amor del Señor que se nos haya quedado esta cita, que aquí dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces, por cuanto no fue cortado el cordón umbilical, se le seguía trasladando la genética de los cananeos, la genética del amorreo y la genética de los heteos, mis amados hermanos. Aquí vamos a ver conceptos, mis amados hermanos, de lo que es el cordón umbilical. Dice, el cordón umbilical, ojo con esto que resalté, porque vamos a ver tanto el cordón umbilical como la placenta. Y aquí nos vamos a dar cuenta que se cumple lo que les decía, que dentro de esta cita de Ezequiel 16, 2, 4, que habla de los cananeos, habla de los amorreos y habla de los heteos, hay información genética del padre, del feto o del fruto del vientre, se escucha más bonito, como también información genética de la madre. Entonces hay información del padre, de la madre y del fruto del vientre. Escuchen esto. Cordón umbilical. El cordón umbilical es un cordón, escuchen esto, que une. Entonces desde ahí nos vamos dando cuenta, cuando le dicen acá, por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, tu padre amorreo y tu madre etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces dice acá que el cordón umbilical sirve para unir, el cordón umbilical une. Entonces la información, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel, del literal, y nosotros, porque aquí claramente vemos que el Señor dice, así dice el Señor a Jerusalén. El Señor le está hablando a su pueblo, mis amados hermanos, y le hace ver, no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces lo que le está diciendo, ya viendo el concepto de cordón umbilical, le está diciendo que seguía unida, mis amados hermanos, esta nación, y aún nosotros, todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, mis amados hermanos, y esto nos muestra que cuando estábamos en el mundo podemos venir ahora a Cristo, pero seguir unidos, mis amados hermanos, al mundo, porque aunque somos cristianos, pero tenemos actitudes de mundanos. Aunque somos cristianos y tal vez le oramos al Señor y lo buscamos y ofrendamos y diezmamos y hacemos las cosas que hace un cristiano, pero aún seguimos haciendo cosas que también hace un impío, aún hacemos cosas que también hace un pecador. Y esto es lo que nos demuestra a la luz de la palabra, de que somos cristianos, gloria a Dios por eso, pero aún hay ataduras. Entonces lo que hay que hacer es, una vez más repito, identificar las ataduras si es necesario, como lo estamos viendo acá, identificar aún atado a qué estoy, mis amados hermanos, ligado, unido a qué estoy, y en el nombre de Jesús desamarrar esa atadura para poder ser verdaderamente libre. Recordemos que la palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí dice, si el Hijo os libertare, esa palabra libertad nos está hablando de que somos hijos, mis amados hermanos. Si el Hijo nos convierte en hijos, luego dice, seréis verdaderamente libres. Esa palabra verdaderamente libre lo que significa es que nos va a poner en otro lugar. Si estábamos en un lugar, mis amados hermanos, de pecado, Él nos saca y nos toma como hijos, pero eso es hacernos libres. Pero luego dice verdaderamente libres. No solamente nos saca del mundo de pecado, nos toma como hijos, sino que nos pone, nos coloca en otra dimensión. Entonces a eso se le llama, si el Hijo libertario, seréis verdaderamente libre. Entonces hay hijos, mis amados hermanos, que ciertamente son hijos, pero aún no han sido verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque son hijos como aquella parábola que el Señor dice, ¿verdad? Que se encontró con un padre, se encontró con uno de sus hijos y le dijo, hijo, ve a la viña a trabajar. Y el hijo le dijo, sí voy a ir, pero no fue.
Nos damos cuenta, era hijo, pero a pesar de que era hijo, era desobediente. Luego se encontró con el otro hijo y el hijo le dijo, no, no voy a ir, pero luego dice que se sintió mal y sí fue. Y al final el Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no iba a ir, pero sí fue. Pero lo que yo me quiero centrar es en el otro que dijo que era hijo, dijo que sí iba a ir, pero no fue. Entonces así hay mucha gente que si el Hijo libertare, que el Señor ya los ha liberado, el Señor ya los ha apartado, el Señor ya los sacó de las tinieblas a la luz, mis amados hermanos, pero aún hay ataduras. Falta el seréis verdaderamente libres, que esto solamente los saquen, que los convierta en hijos, sino que los ponga en otra dimensión. Un cristiano, mis amados hermanos, que está en otra dimensión, la Biblia muestra que ya no peca. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios, amén. Entonces es una nueva dimensión. Entonces mucho cuidado, porque los cordones umbilicales que nos pueden tener atados aún son aquellas cosas a las cuales podemos, mis amados hermanos, estar unidos, estar ligados. Así que identifica, ¿será que aquella amistad con la que estás unido te conviene o te estará atando? ¿Será que aquellas cartas, aquellos peluches, aquellas flores que te regaló aquella persona que no es ni tu esposo ni tu esposa, pero que aún los conservas porque muy bonitos, no será que eso te puede estar atando y de una u otra forma ligar tu alma con alguien que no es tu cónyuge, mi amado hermano? Esas son ataduras que unen, esos son cordones umbilicales que en el nombre de Jesús hay que cortar. ¿Para qué? Para que entonces una vez se corte ese cordón umbilical que te une a aquello que te mantiene atado, te empiece a alimentar la presencia del Señor. Sigue diciendo, el cordón umbilical es un cordón que une un embrión, escuchen esto, en vías de desarrollo o feto a su placenta. Contiene arterias principales y venas. Las arterias umbilicales y vena umbilical, escuchen esto, para el intercambio de sustancias nutritivas y sangre rica en oxígeno entre el embrión y la placenta. Espero estarme dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, acá nos damos cuenta de que hay, claramente lo dice acá, entre el embrión y la placenta hay un intercambio de sustancias que nutren, como de sangre también dice, rica en oxígeno. Y cuando vamos a la Biblia claramente dice, mis amados hermanos, que en la sangre está la vida. Entonces, mi amado hermano, cuando tú y yo tenemos nuestra vida unida, ligada a cierto tipo de personas con las cuales, como lo dice acá, se están intercambiando, hablemos de una comunión, de que yo paso tiempo con él pasa tiempo conmigo, estamos hablando de una persona que definitivamente no nos va a edificar. Entonces, mis amados hermanos, esto nos va a estar cambiando nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando información con personas que no tenemos o que no debemos. La palabra ciertamente dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, mis amados hermanos, pero el hecho de ser luz significa que tú vas a ir a dar, tú vas a ir a alumbrar, no a intercambiar, porque si hay un momento de intercambio, entonces ni somos luz ni somos tinieblas, mis amados hermanos, sino vamos a ser tibios. Y ustedes y yo ya sabemos qué es lo que dice claramente el libro de Apocalipsis con los tibios. El Señor no los soporta, sino antes bien los vomita. Pero dice acá entonces que es un intercambio de sustancias nutritivas y sangre rica en oxígeno, escúchenme, entre el embrión y la placenta. Ahora quiero que notemos acá el concepto, mis amados hermanos, de lo que es la placenta. La placenta es un órgano efímero presente en los mamíferos del clado placentalia, dice, y que, escuchen por favor, y que relaciona estrechamente al bebé con su madre. Entonces vean acá, aquí se cumple lo que les decía en la cita de Ezequiel, mis amados hermanos. Dice acá, en cuanto a tu nacimiento, tu origen cananeo, tu padre era amorreo y tu madre era etea. Entonces aquí nos damos, yo les decía en esa cita de que ahí hay información genética, padre, madre y el fruto del vientre. Entonces dice acá
que la placenta es un órgano que se encuentra pues en los mamíferos y que relaciona estrechamente al bebé con su madre. Entonces acá nos damos cuenta de que las ataduras, bendecimos a nuestras madres, mis amados hermanos, y también a nuestros padres, pero unas de las primeras ataduras que vienen a nuestra alma, a nuestra vida, están íntimamente ligadas con la relación que tengamos con nuestras madres, mis amados hermanos. Perdón. Bendecimos una vez más, repito, a nuestras madres, pero aquí está. Lo estamos viendo, mis amados hermanos, relacionado estrechamente al bebé con su madre. Entonces ahí nos damos cuenta que ya dentro de el cordón umbilical, con la relación entre la placenta, ya hay una relación entre el bebé y la madre. Pero sigamos leyendo. Satisfaciendo las necesidades de respiración, nutrición y excreción del feto durante su desarrollo. La placenta se desarrolla en las mismas células provenientes del espermatozoide y el óvulo que dieron desarrollo al feto. Entonces, cuando hablamos ya del espermatozoide, estamos hablando de la información genética que ministró el padre, mis amados hermanos. Y luego termina diciendo: y tiene dos componentes, una porción fetal, el fruto del vientre, el corión frondoso, y una porción materna o decidua basal. Entonces démonos cuenta acá que dentro de la formación, mis amados hermanos, tanto de lo que es el fruto del vientre, el cordón umbilical y la placenta, hay información de, vamos a regresar a esta cita, en cuanto a tu nacimiento, dice acá, de la tierra del cananeo es tu origen. El padre era amorreo y tu madre era etea. Y aquí dice, mis amados hermanos, que hay información del espermatozoide. Entendemos que el espermatozoide lo da el padre, y el óvulo que dieron desarrollo al feto, el óvulo lo da, mis amados hermanos, la madre, y le están dando formación al fruto del vientre. Y luego dice que ahí tiene dos componentes, la placenta, una porción del fetal, una porción del bebé, y la otra porción de la madre, mis amados hermanos. Yo creo que el ejemplo bíblico, como también esto de la placenta y el cordón umbilical, está claro. Entonces, de los primeros, mis amados hermanos, que tenemos que buscar e identificar, pero no para señalar ni para acusar, sino para buscar romper cualquier tipo de atadura en nuestras vidas y en la vida de nuestros descendientes, si el Señor permite que tengamos nuestros hijos, es de nuestros padres, con toda confianza, con todo temor, con todo amor. Como consejo, nosotros que somos hijos deberíamos de acercarnos y preguntarle a papá y a mamá: mira, ¿cómo estabas cuando me engendraste? Mamá, ¿cómo estabas cuando me concebiste? ¿Qué pasó cuando me dieron a luz? ¿Fui un hijo deseado? ¿No fui deseado? Fui producto de una fornicación, por eso te tuviste que casar con mi papá, con mi mamá, qué sé yo, mis amados hermanos. Identificar todas esas ataduras, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús desamarrarlas, cortarlas, y que si el Señor no lo permite, el día de mañana vengan nuestros hijos, que nuestros hijos vengan dentro del marco, mis amados hermanos, del matrimonio. Gloria a Dios por eso. Pero aún con todo eso, que lleguemos puros, que lleguemos castos, mis amados hermanos, al matrimonio, y que no hayamos llegado ya al matrimonio después de haber experimentado en la intimidad sexual con uno, con otro, con dos, con tres, con cuatro hombres o mujeres, y ya cuando lleguemos al matrimonio, ya nuestra vida sexual sea una vida en desarrollo, no sea una vida que va a iniciar en ese momento del matrimonio, porque entonces estos son los problemas de las ataduras. Estoy enfocándome en este caso porque todo esto que estamos hablando del embrión, la placenta, el espermatozoide, el óvulo, tiene que ver con lo que es la intimidad, tiene que ver con lo que es la sexualidad. Así que el día de mañana, si tú aún no tienes a tus hijos y vas a depositar un esperma, mi amado hermano, entiéndamelo en el espíritu, por favor, y alguien va a colocar su óvulo, entonces que sea algo santo, que sea algo puro,
que sea algo dentro del matrimonio para que desde ese momento, mi amado hermano, en el que el esperma penetre el óvulo y el Señor dé su soplo de vida, para que desde ese momento ese embrión, ese fruto del vientre, sea santo, sea limpio, sea puro, y que no lleve ataduras de que el papá tenía este pecado y ya en el esperma se le metió, porque la Biblia dice que los impíos se apartan desde el vientre. ¿Y cuál es la razón para que un impío se aparte del vientre? Que el esperma que ese hombre depositó también sea impío. ¿Por qué? Porque fue el fruto de un impío, mis amados hermanos. Pero con la ayuda del Señor estarme dando a entender, pero necesitamos en el nombre de Jesús romper con atadura. Y si por X o Y razón nuestros hijos, mis amados hermanos, hubieran venido fuera del matrimonio, hubieran venido dentro de lo que es un adulterio, hubieran venido dentro de lo que es una fornicación, entonces nuestro trabajo como padres ahora es permanecer firmes y esforzarnos y estorbarles a ellos cualquier tipo de pecado, les guste o no les guste, les parezca o no les parezca. Nuestro trabajo como padres es estorbarles a ellos el pecado, para que si el Señor lo permite y lo ha venido y ellos llegan a casarse algún día, entonces que en nuestro corazón esté la convicción, mis amados hermanos, de que nuestros hijos van puros, como lo decimos, de que nuestros hijos van vírgenes al matrimonio, y que el primer tipo de contacto sexual que van a tener es con su esposa, es con su esposo, es con el hombre y la mujer que ya Dios le entregó. Si no fuera ese el caso, mi amado joven o señorita, y ya experimentaste con lo que es tu sexualidad, entonces ahora tu trabajo, si aún no tienes hijos, es humillarte, doblegarte y suplicarle al Señor que rompa todo ese tipo de ataduras y consagrarte, mi amado hermano, al Señor y empezar a suplicarle a Él por tu pareja, para que la pareja que Dios te dé, la Biblia dice que la mujer que se consagra, consagra al esposo, y el esposo que se consagra, consagra a la esposa. Entonces, para que la pareja que Dios te dé sea una mujer o un hombre, según el caso, ¿verdad? Que sí se haya guardado, que sí haya llegado virgen y puro al matrimonio, para que por medio de él, para que por medio de ella, porque si es el caso que lastimosamente tú ya cometiste algún tipo de pecado sexual, entonces para que por medio de él o de ella, tus hijos, la semilla que estás depositando, sea consagrada, mis amados hermanos. Es lo que le tenemos que suplicar al Señor en el nombre de Jesús, y nosotros como padres esforzarnos a nuestros hijos en esta área. Hay que instruirlos, mis amados hermanos, porque el enemigo anda como el león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y por excelencia a quienes se encuentra más fácil es a los jóvenes. ¿Por qué? Porque están en una etapa de experimentar. Pero bueno, tengo que avanzar porque me quedan nada más 10 minutos, mis amados hermanos. Como repito, esta es apenas la primera parte del tema. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a estar ministrando la segunda parte, porque estas ataduras están íntimamente ligadas con las emociones, con la mente y con la voluntad. Dice, la formación de las ataduras impías, existen varias clases de ataduras en el alma, pero todas comienzan por el mismo lugar. Amén. Todas las ataduras involucran tres partes. Número 1, emociones. Número 2, la mente, y número 3, la voluntad. Aquí vamos a ver rápidamente una atadura emocional. Amén. Proverbios 25-28, como ciudad sin muralla, escúchenme en esto, y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus emociones. Ahorita se siente enojado o enojada y a rematar con quien sea. Ahorita está triste o deprimido y no le importa y no quiere saber nada de nadie. Entonces, mis amados, nos dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus emociones. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? Está hablando de una ciudad que no tiene defensa, mis amados hermanos. Y si no tiene defensa, prácticamente cualquiera en lo literal que quiera entrar, va a poder entrar. En lo espiritual, si no hay una defensa, mis amados hermanos, cualquier entidad espiritual que quiera venir a estorbarnos va a poder entrar fácilmente. Y en lo físico, si nuestro sistema inmunológico no está
fuerte, mis amados hermanos. Cualquier virus, cualquier viento, cualquier estar cerca de alguien nos va a enfermar. ¿Por qué? Porque no hay defensas. Pero miren qué increíble lo que dice acá. Así es, dice, hacia alguien que no tiene defensas, así es quien no sabe dominar sus emociones. Ahorita vio alguna característica en alguna muchacha y le gustó y ahí va. Después mira otra característica en otra muchacha o muchacho según el caso y ahí va y le dice a aquella que ya no, después aquella otra lo manda a volar y ahí va detrás de otra. Así es toda persona que tiene una atadura emocional, no va a poder permanecer. El día de mañana se va a casar y le va a pasar lo mismo. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que sobre toda gloria hay una gloria mayor. O sea, tú y yo o la persona que nos gusta, muy bonita o muy bonito puede ser, pero siempre va a haber alguien físicamente más agradable que nosotros mismos. Y si tenemos ataduras emocionales, entonces lo que va a pasar es que solamente vamos a ir por el camino, como lo dicen, como picaflor, o simple y sencillamente satisfaciendo nuestras necesidades y como un pañuelo, ¿verdad?, desechable, quien ya me ayudó para satisfacer mi necesidad, entonces lo desecho, la desecho a la basura y next, el siguiente, la siguiente. Así actuará una persona con problemas en sus emociones. ¿Por qué? Porque no tiene defensa, no tiene dominio propio, no tiene templanza, no tiene el don de continencia de parte del Espíritu Santo, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no puede dominar sus emociones. Atadura en la mente, Romanos 12:2. ¿Cómo se manifiesta una persona que no tiene, que tiene una atadura en la mente? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, una persona que está atada en la mente no se transforma, no se renueva. Toda la vida va a pensar lo mismo. Si tiene pensamientos de fracaso, se va a sentir fracasado. Si tiene pensamientos de que le va a ir bien, le va a ir bien. Si tiene pensamientos de derrota, va a ser derrotado. Entonces, así es una persona que tiene problemas en su mente. La Biblia dice en el libro de Proverbios, mis amados hermanos, tal es el pensamiento en su corazón, o tal es el pensamiento de él, así es él. Así como se piensa, así se actúa, mis amados hermanos. Yo tengo que ir avanzando. Una atadura en la voluntad. Primera de Pedro 4:1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí está la clave. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿en dónde hay una atadura en el pecado? En la voluntad, perdón. En aquel tipo de persona que está viviendo el tiempo que le resta en la carne según los deseos de su propia carne. Como dicen muchos por ahí, lo que es carne para el gancho. Si tengo ganas de esto, me las quito. Si tengo ganas de lo otro, voy a buscar satisfacer esas necesidades. Y con todo respeto, pero muchas veces una persona que tiene atadura en la voluntad es igual que un perrito, mis amados hermanos, que mira que anda una perra en brama y ahí va detrás de ella. Mira que anda otra perra en brama y ahí va detrás de ella. Y simple y sencillamente cuando la perra deja de estar en brama, se desaparece. Así es una persona con ataduras en su voluntad. El tiempo que le queda en la carne vivirá para satisfacer las concupiscencias, mis amados hermanos. Las concupiscencias lo que son los malos, escuchen bien, los malos deseos. Por ejemplo, no es posible, o para poner un ejemplo, un cristiano, tengo ganas de una mi cerveza. Eso es concupiscencia. Tengo ganas de algún otro tipo de pecado. Eso es concupiscencia. Y así se va a manifestar y así va a ser el estilo de vida de una persona que tenga atada su voluntad. 3 ejemplos muy claros, mis amados hermanos, y que el Señor nos ayude. Cuando hay ataduras en el alma del creyente, introduce inestabilidad en el ánimo del ser humano. O sea, una persona atadura va a ser inestable. Hoy quiere una cosa, otro día quiere otra cosa. Una persona atada va a ser inestable. Y la Biblia dice que una persona así,
no se puede confiar. ¿Por qué? Porque es como las olas del mar, dice, que es llevada de aquí por allá por cualquier viento de doctrina, pero recordemos que una ola de mar también es peligrosa, mis amados hermanos. Esta es una de las razones por las cuales a mí no me gusta ir al puerto, porque una oportunidad estaba yo metido por ahí. Gracias a Dios andaba debajo del muelle cuando una ola me arrastró y luego me iba jalando. Cuando me iba jalando me agarré de un pilote del muelle y ahí me quedé hasta que llegaron unos mis tíos y mi papi y me llegaron a sacar. Entonces, mis amados hermanos, así es una persona inconstante, es peligrosa. Así que mucho cuidado con alguien que tiene ataduras en el alma. ¿Por qué? Porque probablemente hasta te pueda dañar. Cuando el ánimo no está bien, no hay firmeza en la entrega hacia Dios. Definitivamente así va a ser, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la persona va a querer satisfacer cualquier otra cosa. Pensemos si son deseos de la carne y va a la palabra del Señor, la palabra de Dios le va a decir no. Entonces no lo va a querer buscar. ¿Por qué? Porque la palabra, Dios y los pastores van a estar poniendo un alto. Entonces más fácil es apartarse de Dios que hacer caso. ¿Por qué? Porque hay problemas en el alma, hay ataduras. El tiempo se me ha ido, mis amados hermanos. Aún tengo varias citas, pero les voy a dejar aquí las citas, las voy a leer. Ya no voy a dar mayor explicación, porque recordemos que esta es la primera parte. Mañana, Dios primero, vamos a trasladar la segunda parte, pero aquí vamos a poner algunos ejemplos de personas con ataduras. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 15, versículo 8: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, una persona que sí, gloria a Dios, pero a la hora de cometer pecado, venga también a nosotros el pecado. A la hora de estar en la iglesia, venga también a nosotros tu reino. Entonces su corazón, sus labios dicen te amo, pero su corazón se deleita aún en el pecado. Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mucho cuidado con aquella famosa frase, pero Dios conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos esta frase como para solaparnos, mis amados hermanos, y decir que estábamos haciendo algo bueno, pero en realidad la Biblia es clara cuando dice que el corazón es engañoso y Dios conoce que el corazón es engañoso. Por ejemplo, a veces alguien me dice, mire pastor, es que Dios conoce mi corazón y Dios sabe que tal vez yo quería estar en la iglesia. Entonces yo le digo, sí, Dios sabe que en realidad no querías estar, por eso no estuviste. Porque eso es mentira. Dios sabe que yo quería estar, pero me fui a hacer cualquier otra cosa. No, entonces Dios sabe que no querías estar en la iglesia, por eso te fuiste a hacer cualquier otra cosa. Por eso mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y lo que va a buscar el corazón es engañoso, es que estés haciendo algo mal, pero que te sientas bien, porque Dios conoce mi corazón. Que Jehová reprenda al diablo. Proverbios 17:22: buen remedio es el corazón alegre, el ánimo triste resta energías. Entonces, mis amados hermanos, aquella gente, ay, que me siento aguado, ay, es que me duele aquí, me duele allá. Hay que revisarle el alma para ver si esa alma no está atada a algo o a alguien. Mis amados hermanos, en este encierro, los que tienen novia o son novios pueden estar con ánimo triste porque no la pueden ver. Así que mucho cuidado, porque el ánimo triste resta energía. Entonces, cuando alguien ande ahí con cosas de que me siento aguado, me siento débil, hay que revisarle el alma. Tal vez, mis amados hermanos, ahí en el alma está el verdadero problema, que definitivamente es una atadura. Proverbios 27:19: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Y acabamos de ver una vez más que el corazón del hombre es engañoso. Proverbios 15:13: el corazón contento hace rebosar la alegría en el semblante. Con la tristeza de ánimo, vean esto que tremendo, se abate el espíritu. Entonces, con la tristeza de ánimo se abate el espíritu, mis amados hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque un corazón triste, mis amados hermanos, abate el espíritu. Y si tenemos un espíritu abatido, eso es muy delicado, porque alguien que está con el espíritu abatido no
va a querer buscar de Dios. Estas son algunas ataduras que vamos viendo, pero el día de mañana, si Dios lo permite, las vamos a ver un poco más a detalle. Vamos a hacer una palabra de oración y a suplicarle al Señor de que esta palabra no regrese vacía, sino que antes bien, mis amados hermanos, cumpla el bendito propósito por el cual el Señor nos la ha enviado, y en el nombre de Jesús a buscar ser verdaderamente libres. Dios Todopoderoso, delante, Señor, de tu dulce presencia venimos en este momento, papito lindo, de darte a ti toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza. Tú te conoces, Señor, el corazón, el alma y el espíritu, Señor, al igual que el cuerpo de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes por medio de tu precioso Espíritu a identificar, Señor, si hubiera algún tipo de atadura en nuestras vidas, Padre, para que sea desatada, Padre Celestial, y que así, Señor, como tú resucitaste a Lázaro, nuestro espíritu, Señor, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, Señor, si hubiera algún tipo de enfermedad, resucite a salud también, Padre de gloria, para que cualquier atadura, Señor, sea quitada por medio de uno de tus ministros, Padre de gloria. Bendigo, Señor, en este momento a cada uno de tus hijos, a cada miembro, Señor, de Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad, a cada uno por nombre, aquellos que estuvieron viendo esta prédica, aquellos que la verán, Señor, te suplico que los bendiga de igual forma y que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado en medio de todo lo que hagamos, Señor. Te presentamos, Señor, nuestras almas, suplicándote, Padre bueno y misericordioso, que hagas tú, Señor, la obra, Padre bendito, plena en nuestro ser integral. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial, por lo que tú has hecho en medio de nosotros. En el nombre de Jesús sellamos esta preciosa palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en cada alma, en cada mente, en cada corazón. Y cerramos, Señor, esta grabación con la firme convicción de que tu palabra, Dios Todopoderoso, no regresará a ti vacía, Padre, sino que antes bien cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio para nosotros poder estar una vez más ministrando la palabra del Señor, llegando hacia sus hogares. Y pues le suplicamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que la misma no regrese vacía. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, mis amados hermanos. Feliz día. Dios me los bendiga.